Laurel Jean Mitchell. Laurel Jean Mitchell nació el 24 de mayo de 1958 en el condado de Whitley, Indiana, de padres Richard y Wilma Mitchell. Creció en North Webster, Indiana, con sus hermanos Bruce y Sarah. Con una población de unos 500 habitantes en ese momento, North Webster era extremadamente segura, un lugar donde los residentes a menudo no cerraban las puertas, donde los padres se sentían cómodos dejando a sus hijos andar en bicicleta por las calles libres de tráfico. Era una comunidad donde todos se conocían y la gente pasaba horas en sus porches. En 1975, Laurel, de 17 años, estaba en el último año de la escuela secundaria Wawasee. Trabajó en Cokesbury Inn, en el barrio de Epworth Forest, a orillas del lago Webster. Para ella, trabajar en el restaurante era una oportunidad perfecta para ganar experiencia valiosa, además de que ganaba algo de dinero extra. Estaba decidida a aprovechar al máximo cada momento, y con esta actitud, se lanzó al trabajo con toda la energía y el entusiasmo que podía reunir. En poco tiempo, Laurel Mitchell se había convertido en una de las favoritas entre el personal y los clientes. Estaba involucrada en un grupo de jóvenes de la iglesia local y era parte de un grupo ambulante llamado Los Hijos de Dios. Era muy divertido, porque viajaban por todo Estados Unidos cantando. El grupo había grabado algunos discos y tenía un par de álbumes. Laurel fue descrita como una chica muy religiosa. La mayor parte de su tiempo libre la pasaba en la iglesia. A pesar de que discutían ocasionalmente, Laurel y sus hermanos tenían un vínculo estrecho que solo se hizo más fuerte con el tiempo. Laurel era una persona muy amada en la comunidad, donde su cálida sonrisa y su comportamiento se ganó los corazones de todos los que conoció. Una de sus cualidades más entrañables era su bondad inquebrantable y su naturaleza cariñosa. Particularmente, los niños del barrio eran muy cercanos a ella. No era raro verla rodeada de niños que clamaban por su atención. Laurel tenía muchos talentos. Tenía un don natural para cantar, por lo que no era una sorpresa que ella fuera un miembro clave del coro de la iglesia local. Laurel también fue una bailarina muy buena, que perfeccionó sus habilidades tomando clases en un estudio local. Para ella, cantar y bailar eran más que pasatiempos, eran una forma de vida. El 6 de agosto de 1975 comenzó como un día típico. Laurel y sus hermanos tenían tareas matutinas, las cuales completaron. Laurel fue a trabajar alrededor de las 2 de la tarde. Sarah, de 12 años, se quedó en casa y su hermano Bruce, que estaba casado, pertenecía al ejército y estaba en California. Uno de los amigos de Laurel de Michigan se quedó con la familia. Laurel dejó el trabajo en el bar de aperitivos alrededor de las 10 de la noche, pues se suponía que se encontraría con amigos en el parque de atracciones Adventureland a unos 800 metros a pie. Uno de sus compañeros de trabajo le ofreció a Laurel un aventón, pero ella se negó y dijo que en su lugar caminaría. Laurel fue vista caminando hacia el parque de atracciones en el lado norte de North Webster. Sin embargo, esta sería la última vez que fue vista viva. Fue un amigo de la familia llamado Scott Pruitt quien vio a Laurel en los pilares de la entrada de Epworth Forest. Él la saludó con la mano y ella lo saludó. Luego pasó por los pilares. Laurel nunca se reunió con sus amigos. Ellos habían decidido ir a la feria del condado, incluyendo a su amigo en Michigan. Como resultado, nadie sabía que Laurel había desaparecido hasta que no llegó a casa a medianoche. Laurel era responsable. Ella solía llamar a sus padres si iba a llegar tarde a casa para notificarlo. Cuando no regresó al hogar por el toque de queda esa noche, su familia sabía que algo andaba mal. La desgracia se confirmó cuando el amigo de Michigan llegó a la casa de Mitchell y les preguntó, ¿dónde está Laurel? Sus amigos pensaron que se fue a casa y su familia pensó que estaba con sus amigos. Esto llevó a sus padres, Richard y Wilma Mitchell, a reportarla como persona desaparecida a las 4 de la mañana siguiente. El operador recopiló su información y prometió enviar una unidad a su casa para tomar un informe. Los familiares, la policía y amigos de Laurel iniciaron una búsqueda extensa. Richard Mitchell salió y caminó las zanjas arriba y abajo de la carretera, en caso de que ella hubiera sido atropellada por un coche y arrojada a un lado. Preocupados, vecinos y amigos se reunieron para buscarla revisando minuciosamente el bosque y las carreteras. Los investigadores determinaron que Laurel nunca llegó a Adventureland. Estaba claro que algo muy malo había sucedido en el camino. Unas horas después de ser reportada como desaparecida, a las 10:30 de la mañana, un pescador llamado Glenn Dixon y su hijo encontraron el cuerpo de una mujer en el río Elkhart, en el sitio de acceso público de Mallard Roost, al oeste del condado de Noble, a unas 17 millas de casa. ¿Cómo no?
llamaron como locos al 911. Los oficiales vadearon el agua y llevaron el cuerpo hasta la orilla, informando haber visto a una mujer blanca tendida boca abajo en la orilla oeste del río, cerca de la rampa de aterrizaje del barco. El cuerpo flotaba hasta la cintura, pero la policía estatal no pudo identificar inmediatamente a la mujer. Estimaron que el torso había estado allí alrededor de un día. La policía verificó los informes de personas desaparecidas en la zona que coincidían con la descripción de la víctima. Ella fue descrita como de 1,66 m, con un peso de aproximadamente 160 libras y el pelo castaño largo. La policía luego identificó a la mujer como Laurel Mitchell, con su anillo de clase de Wawasee High School de 1976, con sus iniciales LJM grabadas dentro. Al principio, los investigadores creyeron que fue un ahogamiento accidental, a pesar de que Laurel era una nadadora fuerte. Eso fue hasta que llegó el informe de la autopsia. Dicha autopsia fue realizada el 7 de agosto de 1975 por el Dr. Sankey en el Hospital General de Goshen. Para desgracia de todos, mostró que fue ahogada por la fuerza y brutalmente agredida. También mostró signos de que Laurel luchó violentamente para sobrevivir. La policía especuló que gran parte de la evidencia del crimen se había lavado en el agua, ya que solo un pequeño moretón estaba presente en la mano de Laurel y algunas abrasiones bajo sus brazos. Después del descubrimiento de la joven, vehículos de la policía se detuvieron fuera de la casa de los padres de Laurel. Richard y Wilma estaban esperando ansiosamente cualquier noticia del paradero de su hija. Sin embargo, no estaban preparados para las noticias que les iban a dar. Cuando los oficiales les contaron lo que había sucedido, los ojos de Richard se llenaron de lágrimas y Wilma también estaba inconsolable. El funeral de Laurel fue visto como un testimonio del sentido de comunidad en North Webster. Había tantas flores en la funeraria que no había lugar para la gente. Una enorme multitud de simpatizantes, amigos y familiares habían venido a presentar sus respetos a Laurel Mitchell, quien fue arrebatada de sus vidas demasiado pronto. Así pues, tuvieron que trasladar el funeral a la iglesia. Sarah, la hermana de Laurel, dijo que ella no recordaba el sermón en absoluto. Solo recuerdo sentarme entre mi padre y mi hermano, y ambos estaban apretándome las manos muy fuerte. Cuando salimos por la puerta de la iglesia, había gente alineada por toda la calle que ni siquiera podía caber dentro de la iglesia. La investigación sobre la muerte de Laurel se intensificó después de su funeral, con detectives de múltiples agencias locales y estatales trabajando sin descanso para resolver el caso. Revisaron las pruebas y entrevistaron a muchas más personas. De repente, una persona llamó a los investigadores a las 3:15 de la tarde, el 9 de agosto de 1975. La persona tenía información importante, pero no estaba clara. El enigmático llamante colgó antes de recibir el mensaje completo, sin revelar su identidad. Los investigadores hicieron un llamamiento para que la persona se pusiera en contacto con ellos de nuevo y harían todo lo posible para mantener su identidad privada, pero no hubo llamada. La policía estableció un cuartel general para la investigación en North Webster. Una testigo local, identificada como Catherine Flynn, alrededor de las 10 de la noche, oyó un ruido fuerte de un auto que parecía estar dándose vuelta. Dijo que oyó voces que decían «¡Vamos!» o «¡Vamos por ella!». Los investigadores entrevistaron a Catherine, que vivía a media milla al este del bosque en Epworth Forest Road. Ella dijo que estaba en casa el miércoles 6 de agosto de 1975 y que alrededor de las 10 de la noche o un poco más tarde, un coche viejo giró enfrente de la casa de al lado y dio la vuelta otra vez cuando pasó por su casa. Informó a los investigadores que escuchó varias voces que decían «vamos a llegar» o «vamos a llegar a ella». Dijo que el coche era muy fuerte y probablemente de un color oscuro. Otro local, Frank Overmeyer, dijo a los investigadores que también escuchó un vehículo ruidoso en el vecindario y que tal vez se trataba de un Oldsmobile Cutlass. Fueron a entrevistar a Frank Overmeyer y a su esposa el 14 de agosto de 1975. Los Overmeyer vivían en Epworth Forest Road y Frank dijo el 6 de agosto de 1975 que estaba en casa viendo la televisión y que oyó pasar al coche ruidoso, auto que decidió dar la vuelta para detenerse al este de la casa. Frank afirmó que entonces escuchó lo que pensaba que sonaba como alguien golpeando el maletero de un coche. Frank informó que encendió la luz del porche y salió. Cuando él salió, dos coches salían de la zona. El primer coche era el que había pasado por su casa, que él describió como un carro naranja marca GM, possibly an Oldsmobile Cutlass. El segundo vehículo
Era un Mustang verde medio. El Oldsmobile era muy ruidoso y sonaba como si fuera ruidoso de fábrica. Toda la ropa y pertenencias encontradas en el cuerpo de Laurel fueron recolectadas y conservadas para pruebas de ADN, incluyendo zapatos, una sudadera, sujetador, ropa interior y pantalones vaqueros. Desafortunadamente, debido a la falta de tecnología de ADN de ese momento, había poco que se podía hacer con la ropa. Detectives del departamento del sheriff del condado de Kosciuszko y la policía del estado de Indiana examinaron el caso de cerca a través de los años. La ubicación del secuestro de Laurel y el descubrimiento de su cuerpo en el río Elkhart, a unas 15 millas del bosque de Epworth, parecían indicar que el perpetrador estaba familiarizado con la zona. Muchas personas fueron entrevistadas, y a pesar de que se ofreció una recompensa de $5,000, nunca hubo suficiente evidencia para acusar a nadie. Como las semanas se convirtieron en meses y meses en años, el caso se desvaneció lentamente de los titulares y se enfrió. El dolor de su pérdida se mantuvo en la familia y los amigos de Laurel. En 2007, el capitán de la Policía Estatal de Indiana, Kevin Smith, fue asignado como el investigador principal en el caso de Laurel. Era un hombre en una misión y estaba decidido a dar respuestas que habían eludido a la familia de Laurel durante tanto tiempo. La presión era demasiada, pero el capitán Smith sabía que haría lo que fuera necesario para dar a los seres queridos de Laurel el cierre que se merecían. A pesar de sus mejores esfuerzos, no surgieron nuevas pistas o pruebas durante varios años, dejándolo a él y a su equipo frustrados. Luego, el 16 de enero de 2012, el padre de Laurel, Richard Mitchell, falleció. Era una figura pública bien conocida en North Webster. La madre de Laurel, Wilma Mitchell, también falleció en 2012. Ella operó la despensa de alimentos North Webster durante varios años. Pasaron sin saber exactamente qué pasó con su hija de 17 años o por qué. Fue un final desgarrador para una pareja que había dedicado sus vidas a buscar respuestas y un cierre para su hija. En 2013, una mujer llamada Renee de Port Charlotte, Florida, se presentó y dio a los investigadores mucha información útil. El detective Donovan entrevistó a Renee el 7 de junio de 2013. Ella informó al detective que vivía en el condado de Noble cuando era adolescente y que tenía 16 años en 1975. Tuvo una cita con un hombre llamado John Wayne Lehman y mientras estaban en la cita, fueron a una fiesta. Después de la fiesta, John Wayne Lehman la llevaba a casa cuando Lehman admitió su participación en un crimen que cometió con su amigo Fred Bundy Jr. Lehman proporcionó detalles del crimen a Renee que son consistentes con los hallazgos hechos por la policía donde se encontró el cuerpo de Laurel y los hallazgos anatómicos hechos por el Dr. Sankey durante la autopsia de su cuerpo. El 3 de julio de 2014, los investigadores entrevistaron a Bill McDonald en el departamento de policía de Ligonier. Bill indicó que en 1975 era estudiante de segundo año en West Noble High School y que socializaba con un hombre llamado Fred Bundy Jr. Bill dijo a los investigadores que Bundy le dijo que había cometido el crimen que tuvo lugar en Mallard's Roost, que era un sitio de acceso público adyacente al lugar donde se encontró el cuerpo de Laurel. También en 2014, el capitán Kevin Smith recibió información sobre un grupo de música local que actuó en Epworth Forest la noche del 6 de agosto de 1975. Fueron identificados como el grupo Celebrate the Sun. Esto generó un renovado interés en el caso. Desafortunadamente, no llevó a ninguna parte. El capitán Smith dijo: "Me siento bastante seguro después de hablar con alguien de ese grupo. No creo que tengan información que ayude". El 25 de septiembre de 2019, el detective del departamento del sheriff del condado de Noble, Joe Hutzel, se reunió con Rick Johnson para entrevistarlo sobre el caso de Laurel Mitchell. Rick Johnson informó al detective Hutzel que era amigo de Bill McDonald y que mientras estaba en la escuela secundaria, él, Bill McDonald, Fred Bundy, John Wayne Lehman y otros estaban en una fiesta juntos. Mientras estaba en la fiesta, surgió una conversación sobre el asesinato de Laurel Mitchell y Fred Bundy Jr., que él y John Wayne Lehman cometieron ese crimen juntos. Los investigadores necesitaban más que informes de testigos. Necesitaban pruebas de ADN que vincularan a Bundy y Lehman con el crimen. En los últimos años se han hecho avances en casos no resueltos debido a la nueva tecnología, como la genealogía genética, que consiste en poner un perfil de ADN de un sospechoso o víctima en una base de datos pública que les permite realizar ingeniería inversa de un árbol genealógico. Esto permite la investigación de múltiples ramas del árbol de una familia para determinar quién podría ser un sospechoso viable en un caso sin resolver. Otro avance reciente en la resolución de casos sin resolver es el uso de muestras de ADN táctil. Este método requiere cantidades minúsculas de ADN, ya que las células
prendas de piel del perpetrador pueden quedarse en objetos en la escena del crimen. Por otra parte, un avance que permite un genotipo preciso del cabello desarraigado es otra técnica ahora disponible. Hasta 2019, los científicos forenses solo podían extraer ADN de las escenas del crimen fundadas en el cabello si la raíz del cabello estaba unida. Desafortunadamente, la mayoría de los pelos no tenían la raíz unida. Este avance en la extracción de ADN del cabello desarraigado es extremadamente útil para resolver crímenes. La solución de casos sin resolver suele entrañar un examen diligente y lento de las pruebas de los expedientes y los esfuerzos de investigadores experimentados. En 2019 estaba cerca de un hallazgo en la evidencia y volvieron a presentar para la prueba de ADN. En febrero de 2020, un certificado de análisis fue generado por la División de Laboratorio de la Policía Estatal de Indiana que mostró un perfil de ADN masculino, el cual se desarrolló a partir de la ropa. Después de que 3 sospechosos fueron eliminados como posibles atacantes, la atención se dirigió hacia Fred Bundy para un hisopo bucal. Bundy proporcionó voluntariamente la muestra de ADN el 5 de diciembre de 2022 en su residencia. El 13 de enero de 2023, el laboratorio estatal encontró que el hisopo bucal de Fred Bundy Jr. mostró que es 13,000 millones de veces más probable que sea el contribuyente del ADN en la ropa de Laurel Mitchell que cualquier otra persona desconocida. Una revisión de los registros de la Policía Estatal de Indiana también reveló que Bundy conducía un Oldsmobile de 1971 en ese momento, que es consistente con declaraciones de testigos de residentes de la zona en esa noche fatídica. Los investigadores concluyeron que Lehman y Bundy, con malicia premeditada, usaron el Oldsmobile de Bundy para llevar a Laurel al sitio de acceso público de Mallard Roost, en el condado de Noble. Con una fuerza la sacó del vehículo y la ahogó deliberadamente. Mientras que la policía del estado de Indiana se negó a comentar sobre las técnicas específicas utilizadas para resolver el caso, Ashley Hall, directora del programa de posgrado en Ciencias Forenses de la Universidad de California, explicó: los métodos parecían tratarse de una tecnología estándar de identificación genética utilizada en laboratorios de crimen llamada STR o Short Tandem Repeat. La tecnología se estuvo desarrollando para que fuese más y más sensible. De esta manera, su propósito sería recoger cantidades más pequeñas y aún más diminutas de ADN. Pudimos recoger mucho más ADN del que solíamos ser capaces de obtener. El caso de Laurel Mitchell es un buen ejemplo del poder y la evolución de las pruebas de ADN para ayudar en las investigaciones criminales, dijo la doctora Hall. No hemos terminado con nuestro trabajo hasta que cada familia, cada víctima tenga una respuesta, y el hecho de que podamos volver a los casos que son tan antiguos era el verdadero objetivo. El capitán Kevin Smith, que ha estado trabajando en el caso durante más de 20 años, dijo: este caso es la culminación de una investigación de 5 décadas y la ciencia nos dio las respuestas que necesitábamos. Quien jugó un papel importante en los cargos que se presentaron fue la División de Laboratorio de la Policía Estatal de Indiana. Simplemente no podríamos haber resuelto este caso sin ellos. También dijo: la investigación del caso había seguido un patrón similar en otros casos de este tipo. Los testigos fallecen, los recuerdos se desvanecen, y todos esos obstáculos hacen que todo sea más difícil, especialmente cuando se trata de algo tan antiguo. El lunes 6 de febrero de 2023, la Policía Estatal de Indiana arrestó a John Wayne Lehman, de 67 años, y a Fred Bundy Jr. Se anunció al público que John Lehman y Bundy Jr., ambos residentes de 67 años de Indiana, han sido identificados como los sospechosos responsables de lo que le sucedió a Laurel Jean Mitchell. Bundy vivió en 1014 de la Quinta Calle en Goshen, Indiana, y Lehman vivió en la 108 de la calle Clark en Auburn, Indiana. Ambos están detenidos sin fianza en la cárcel de Noble County. Esta no era la primera vez que Fred Bundy Jr. tenía problemas con la ley. Había sido un abusador de niños 2 veces condenado y considerado un depredador violento. En 2001, se culpable de incitación a la prostitución infantil y de contribuir a la delincuencia de un menor. En 2016, se culpable de 2 cargos de abuso infantil y cumplió casi 6 años. Durante una audiencia inicial el 8 de febrero de 2023, Bundy y Lehman fueron informados por el juez de circuito de Noble, Michael Kramer, que cada uno se enfrenta a un cargo por el asesinato de Laurel en primer grado. Con la actual ley de Indiana, una persona condenada por tal cargo se enfrenta a una sentencia de prisión de entre 45 y 65 años,
con la sentencia consultiva de 55 años. Sin embargo, a partir del asesinato de Laurel ocurrido en 1975, si los hombres son condenados Bundy y Lehman, podría ser condenado a cadena perpetua, que era la pena de prisión máxima posible en ese momento. También durante la audiencia inicial, una conferencia previa al juicio para Bundy y Lehman fue programada para la 1:30 de la tarde, el 24 de abril de 2023, en el condado de Noble. La hermana de Laurel, Sarah, que tenía 12 años en 1975, recientemente hizo una entrevista para el New York Times después de los arrestos. Describió su infancia en North Webster como típica, antes de que el horror visitara a su familia. Era un pueblo muy pequeño, tranquilo. Nos sentíamos seguros, dijo. Íbamos y veníamos como queríamos en el verano y los padres no se preocupaban por nosotros. Ella era una muy buena persona. Es como si hubieras elegido a alguien muy bueno para hacerle lo peor, alguien que podría haber hecho mucho bien en este mundo. Estoy muy contenta de que fueron arrestados y muy agradecida de la gente que vino. Sarah recordó cómo el capitán Smith había llevado grandes libros que detallaban los nombres y direcciones de todos los que las autoridades habían entrevistado a lo largo de los años. Había más de 1000 nombres ahí, dijo. Cuando el capitán Smith llamó a Sarah y su hermano Bruce Mitchell para hacerles saber que habían arrestado a 2 hombres, ella se sorprendió, pero sobre todo deseó que sus padres hubieran estado vivos para verlo. Han pasado 47 años, afirmó, pero ahora mismo se siente como si hubiese sido ayer. Sarah Mitchell, de 12 años de edad, era la única que pudo dormir esa noche, cuando Laurel no llegó a casa. Se despertó a la mañana siguiente, más sorprendida que nada porque su hermana Laurel no había llegado a casa todavía. La joven Sarah tuvo un partido de softball ese día y sus padres la animaron a ir al juego. Alrededor de la mitad del juego, una vecina apareció en el coche de la familia Mitchell. La vi llegar al balón de diamante, dijo Sarah. Sarah inmediatamente le gritó a su entrenador que tenía que ir. El vecino solo le dijo que la habían enviado a recogerla. Cuando se acercaron a la casa, estaba llena de coches de policía. El vecino dijo que estaban allí para buscar a su hermana. Entré por la puerta trasera y allí estaba mi padre. Estaba llorando, dijo Sarah. Le dijo que Laurel se había ido. ¿Se ha ido?, preguntó. No se registró y su mente de 12 años. ¿A dónde se fue? Entonces su padre dio la noticia. Su hermana mayor, la que solía llevarla a todas partes porque bueno, eso es lo que las hermanas mayores tienen que hacer, ya no estaba viva. Sarah también dijo lo que pensaba de Lehman y Bundy cuando los vio por primera vez en la corte. A los 12 años habría tenido miedo. Parecen hombres muy frágiles y no necesitaba tener miedo de ellos. Me alegro de que van a ser castigados, que no serán capaces de lastimar a nadie más, pero ella todavía no va a volver con nosotros. Las convicciones no me darían un cierre. No creo que haya tal cosa. Seguiremos sufriendo. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería, ¿eh?